lo que le quiero pedir es que sea parejo con los miembros de la coalición a la que usted pertenece y siempre les da 1 minuto y medio de más. Y a nosotros empieza a gritar desde que son los 5 minutos exactos, incluyéndome a mí hoy en la mañana. Entonces, sea parejo con todos. Si los deja hablar un poquito más, déjenos hablar un poquito más a todos. Y si nos va a callar a los 5 minutos, le aseguro que de aquí en adelante voy a estar pendiente que a los 5 minutos les corte la voz a todos los compañeros senadores. Muchas gracias. Bien, senador Riquelme, aunque usted no es mi ayudante para decirme si ya terminó en el tiempo algún senador y senadora, voy a aceptar que de manera oficiosa haga esa tarea por si alguien aquí se descuidara. Hoy he estado desde el primer segundo que se pasan recordándole a los oradores que su tiempo ha terminado y ante esta invitación seré implacable. El 35 constitucional y el 39 establece claramente que todo ciudadano tiene derecho a votar y a ser votado y que todo poder dimana del pueblo. Es ahora como este poder judicial va a emerger de la conciencia del pueblo. Ya no como era. ¿Sí saben cómo era? ¿Quién puso a la ministra Norma Piña? ¿Quién la puso? ¿Quién la propuso? ¿En qué lugar quedó cuando le hicieron el examen? Compitieron 6 y quedó en el 6º lugar. Y la eligieron. Y ella claramente ha dicho que no tenía ninguna preparación y ninguna capacidad para ser ministra y menos para ser presidenta de la Suprema Corte. Vamos a ir a la sesión donde se aprueba la convocatoria para elegir jueces, magistrados y ministros el próximo 1 de junio de 2025. Vamos a escuchar cómo el senador Riquelme de El Revolucionario Institucional se le puso al brinco al presidente de la mesa directiva. Vamos a ir también donde el senador Salgado Macedonio exhibe a Norma Piña por su incapacidad para ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amigos y amigas, una sesión donde la oposición no hablaba de las reservas al Poder Judicial, subía a burlarse de las tómbolas, subía a criticar, nunca propuso nada, solamente subía a mofarse. Sería seguramente del pueblo porque eso de la insaculación de la tómbola está en la Constitución. Además que no se nos olvide que el 2 de junio el pueblo de México dijo que quería un poder judicial renovado, por eso le dio la mayoría calificada a Morena y sus aliados. Amigos, vamos a ir a este debate. La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en contra de la convocatoria. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, senadoras, senadores, en nuestro grupo parlamentario vamos a votar en contra de la convocatoria. A ver, un momento, senadora Anaya, presidente. Todavía ni empieza y ya me está pidiendo la palabra. Senador Riquelme, ¿con qué objeto? Me lo hubiera dado antes de que empezara a hablar la compañera, pero bueno. No me había dado cuenta que la estaba solicitando. No es una disculpa porque realmente usted tiene una mesa directiva que le debe avisar quienes están solicitando la palabra. Sin embargo, lo que le quiero pedir es que sea parejo con los miembros de la coalición a la que usted pertenece y siempre les da 1 minuto y medio de más y a nosotros empieza a gritar desde que son los 5 minutos exactos, incluyéndome a mí hoy en la mañana. Entonces, sea parejo con todos. Si los deja hablar un poquito más, déjenos hablar un poquito más a todos. Y si nos va a callar a los 5 minutos, le aseguro que de aquí en adelante voy a estar pendiente que a los 5 minutos les corte la voz a todos los compañeros senadores. Muchas gracias. Bien, senador Riquelme, aunque usted no es mi ayudante para decirme si ya terminó en el tiempo algún senador y senadora, voy a aceptar que de manera oficiosa haga esa tarea por si alguien aquí se descuidara.
Hoy he estado desde el primer segundo que se pasan recordándole a los oradores que su tiempo ha terminado y ante esta invitación seré implacable en el manejo del tiempo de todas las oradoras y de todos los oradores. Y voy más lejos. A pesar de que prácticamente nadie ha hablado del tema en tribuna, y podía decirles que se centren al tema que es la discusión de la convocatoria y no el marco constitucional que ya fue aprobado y que es ley vigente en nuestro país, he tenido la absoluta flexibilidad para no interrumpirlos y dejarlos en su soberana y libre expresión de la palabra y lo seguiré haciendo. De todos modos, muchas gracias por sus atentos consejos, senador Riquelme. Puede continuar, senadora Anaya. Qué gentil, presidente. Senadoras, senadores, votaremos en contra de la convocatoria. ¿Por qué razón? Porque la convocatoria es un accesorio de la reforma judicial y como hemos votado en contra de la reforma constitucional de las leyes secundarias, pues en esta misma lógica votaremos en contra de la convocatoria. Quiero decirles que este proceso que estamos viviendo se encuentra subyúdice. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y también recientemente la Corte aceptó a revisión amparos en su facultad explícita en el artículo 11 de la Ley Orgánica del propio Poder Judicial. También cabe destacar que está convocada audiencia pública por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno mexicano y al Poder Judicial para la revisión propia de esta reforma. Y también es destacable que en sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es vinculante las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es importante que pongamos atención a todo lo que se encuentra alrededor de este proceso porque desde inicio se han estado violentando los amparos. Y es que aquí cada quien se asumió como un jurisconsulto y entró en desacato de ley. Si algún amparo no les gustaba, no les convenía o no les parecía justo, debieron de haberlo sometido a consideración de una instancia revisora en el propio Poder Judicial, pero nunca hicieron eso, siempre estuvieron en franco desacato y nosotros no queremos estar en desacato, por eso seguimos manteniendo nuestra postura de participar en todo el proceso a cautela, bajo protesta y en reconocimiento a las sentencias emitidas por el Poder Judicial. Es mentira eso de que los mejores podrán seguir estando en el Poder Judicial. A este Senado de la República ya han llegado varios jueces que salieron sus espacios sorteados el pasado sábado a manifestar que no desean participar en la elección aún y con su pase directo. Es terrible que teniendo toda esta experiencia, toda esta capacitación y una larga trayectoria de vida en el Poder Judicial Federal, vayamos a desperdiciar todo ese talento. Ustedes hablan de la democratización de la justicia, pero la justicia no se democratiza, la justicia se imparte. Lo que vamos a acabar haciendo es politizar la justicia y yo creo que en el lugar de todos esos jueces que están declinando de participar, van a acabar por aquí los asesores de las senadoras y los senadores. Esos son los que van a acabar de jueces o de magistrados de distrito o de circuito. Y eso será terrible porque cuando un ciudadano vaya a pedir la suspensión con un amparo, pues se le va a negar porque finalmente las decisiones dejarán de ser apegadas a derecho para pasar a ser decisiones de corte político. Es terrible que le hagamos eso a la justicia en este país. Y además yo no concibo cómo en un país que tiene tantísimas problemáticas en temas delincuenciales, en temas de pobreza, arranque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dándose un balazo en el pie. Pues en vez de buscar soluciones para los problemas, arrancan el sexenio generando más problemas. Vean el desastre de hoy en Palacio Nacional. Un desastre la reunión de la presidenta con los empresarios que estuvo enmarcada por la manifestación legítima y auténtica de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Qué necesidad de iniciar un sexenio así? Vean las declaraciones de la presidenta donde se ve dudosa queriendo convencer a los inversionistas de que no quiere cooptar al Poder Judicial. ¿Qué necesidad de exponer a México a esto ante el mundo? Si lo que los empresarios quieren es invertir para que a todos nos vaya bien, a todas las partes, si bien es cierto, ellos son hombres de negocios y aquí en México se quiere sembrar la visión de la prosperidad compartida, es importante que exista certeza jurídica para la inversión, para que llegue esa prosperidad compartida que ustedes no se cansan de ahuyentar con tanta incertidumbre. Lamento mucho que los jueces no quieran participar, pero los comprendo, porque el espectáculo que se vivió el pasado sábado en este Senado de la República solo habla de la decadencia del Estado mexicano. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Anaya Mota. Tiene el uso de la palabra el senador José Félix Salgado Macedonio, hasta por 5 minutos, del Grupo Parlamentario de Morena. Estrictamente 5. Gracias. Muchas gracias, compañero presidente.
Compañeras y compañeros senadores de la oposición, PAN, MC, hacen como que no entienden, pero sí entienden. Lo que está pasando con esta convocatoria es que se le está poniendo fin a un reinado de corrupción y de impunidad. Ustedes por muchos años le dieron trato de menor de edad al país. En ningún momento se está eligiendo a nadie. No tienen por qué decir que se están eligiendo los puestos, los cargos de ministros, magistrados o jueces. No es así. Y conocen los términos de la convocatoria. Qué lástima que no vinieron el sábado. Y porque no vinieron y porque no han leído la convocatoria, pues no pueden centrar el debate. El 35 constitucional y el 39 establece claramente que todo ciudadano tiene derecho a votar y a ser votado y que todo poder dimana del pueblo. Es ahora como este poder judicial va a emerger de la conciencia del pueblo. Ya no como era. ¿Sí saben cómo era? ¿Quién puso a la ministra Norma Piña? ¿Quién la puso? ¿Quién la propuso? ¿En qué lugar quedó cuando le hicieron el examen? Compitieron 6 y quedó en el 6º lugar. Y la eligieron. Y ella claramente ha dicho que no tenía ninguna preparación y ninguna capacidad para ser ministra y menos para ser presidenta de la Suprema Corte. Tienen que admitirlo, tienen que aceptarlo. Y ahora, aquí nadie va a poner a nadie. Va a haber 3 comités del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo para que quienes cumplen con los requisitos de la convocatoria puedan venir, participar y se van a evaluar a los mejores. Y esos mejores van a ser seleccionados para que vayan a la tómbola. Y de esos mejores, 2 o 3 irán al proceso de elección el primer domingo, 1 de junio del 2025. ¿Y quién los va a elegir entonces? El pueblo. ¿De dónde sacan que Morena o que la Cuarta Transformación? Los va a elegir el pueblo como nunca antes. Eso es el meollo del asunto. Ese es el corazón de este debate, de que por primera vez el pueblo tendrá la oportunidad de elegir a su poder judicial. Son 3 poderes los que existen en el país, los 3 poderes de la Unión. Al Ejecutivo lo elige el pueblo, al Legislativo también, y al Judicial no lo elegía el pueblo. Ahora lo va a elegir el pueblo. Eso es lo que se consagra aquí, el derecho irrestricto al pueblo a elegir a sus representantes, ahora a sus impartidores de la justicia. Vean qué grandeza. Lo que estamos haciendo es histórico y vamos a trascender. Súmense a este proyecto, súmense a esta convocatoria. No estén con esa actitud mezquina, arrogante y neófita. Así es como lo están oyendo. Hacen como que no saben, pero sí saben. Antes, ¿cómo lo hacían? Cuando eran la mayoría. Y no mencioné al PRI, porque el PRI sí estuvo el sábado. Tuvo una actitud muy responsable de estar aquí el sábado. Pero no vino el PAN. Se terminó su tiempo ya, mi ayudante. Y no vino el MC. Senador bueno, Félix Salgado. muchas gracias por su atención.